Sí. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque podemos estar una noche más, un lunes más aquí, y como sabéis estamos tratando con Cristología. Así que seguro que va a ser una bendición. Porque cuando se habla del Señor, siempre es positivo. Así que nos vamos a dejar que nuestro hermano, el pequeñín, presente todas las cosas de la noche. Bendito Dios y bendito Padre, Señor. En esta noche, Dios mío, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, poder reunirnos, Dios mío, junto con mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú en esta noche, Señor, creo por la fe que vas a venir hablando a nuestras vidas, Señor. En esta noche, Dios mío, te pido que abras, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Te pido, Dios mío, por el profesor, Señor, que tú lo bendigas, Señor, que tú le tomes, Señor, como tú lo vienes haciendo. Señor, lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar con propósitos de la encarnación. Y nos dice el primer punto que el propósito de la encarnación fue para revelar a Dios a los hombres. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Se dice que a Dios nadie lo vio jamás. Ese nadie es rotundo. Dios es espíritu. Lo digo porque en ocasiones tomamos la figura de Dios, hablando de Dios en sí, el Padre, como alguien semejante a nosotros en cuanto a apariencia. Y tenemos que decir que Dios es espíritu. Por tanto, cuando nos hizo imagen y semejanza, es porque nos otorgó de esa calidad y de esa semejanza, dándonos también espíritu a nosotros. Pero alguien puede ver mi espíritu o mi alma. Por tanto, ver el espíritu de Dios en sí, el que es Dios, lo tenemos un poco difícil. Y si a eso le añadimos a un Dios que lo llena todo en todo, tendríamos que tener una visión infinita de 360 grados para poder ver a Dios en su amplitud y como Él es. Y así que para nosotros eso es algo difícil. Por eso las Escrituras empiezan a decir, o nos dicen, ¿qué imagen me vais a hacer? Hablando que, aunque pusiéramos una montaña entera, o todas las montañas, no habría suficiente piedra para hacer una imagen de él de piedra. Y aunque tomásemos lo que tomásemos, no se puede hacer. Es más, como es la imagen del Dios Padre. ¿Cómo es la imagen de Dios? Pues tenemos que decir que ha sido revelada a nosotros por medio de ¿quién? Por medio del Hijo. ¿Os acordáis del texto de Miqueas 5:2? Y sus salidas desde la eternidad. ¿Y cómo fue visto en antaño, en la antigüedad? Como el llamado ángel de Jehová, el Yahvé Malach. O el Malach Yahvé, el ángel de Jehová. Así que Él se encarnó. Y uno de los propósitos que hemos leído primero, ¿qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a
conocer. ¿Por medio de quién podemos conocer al Padre? ¿Por medio de quién? De Cristo. Por tanto, dice en Juan 14, hablando con sus discípulos, cuando le dicen muéstranos al Padre y nos basta, él le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que eso que muéstranos al Padre no les da oportunidad. No les dice, ya lo veréis. Sí que dice en ocasiones cuando dice, me voy, pero nosotros podemos ir. Sí, me voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero no dice, allí ya lo veréis. No. Lo digo porque en ocasiones se ha también enseñado, o se ha creído, mejor dicho, que vamos a ver allí 3 tronos, uno con el Padre, otro con el Hijo y otro con el Espíritu Santo. Y tanto Apocalipsis 4 como Apocalipsis 22 nos hablan de ¿cuántos tronos? De un solo trono. Y ese trono se le llama el trono de Dios y del Cordero, en el capítulo 22. En el capítulo 4 nos habla que el que está sentado es semejante ¿a quién? A jaspe y cornalina. Y ya dimos un poco de esto que era, ¿verdad? Jaspe y cornalina, un arco iris alrededor de él. El jaspe está identificando a quién. Y la cornalina, el primero y el último, hablando de las piedras que había en el pectoral del sumo sacerdote. El jaspe identificaba a Rubén, la cornalina a Benjamín, y esas piedras tenían un nombre, ¿verdad? Rubén y Benjamín. ¿Qué significa Rubén? He aquí un hijo. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de la mano derecha. Entonces el que estaba sentado era semejante a he aquí un hijo, el hijo de la mano derecha. Luego sigue diciendo otro texto de Juan 14, 7, 8. Si me conocieseis, también mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis. Y algo más profundo. Y la habéis visto. A ver, ¿habéis visto al Padre? ¿Por qué dice que desde ahora lo conocéis y lo habéis visto? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y no falta. No lo entendía. Por eso he dicho que Él no da opción a más. Si no me conocéis por esto, conocedme por las mismas obras, que las obras que yo hago, dice, no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Modelo de una vida fiel. Así que, para dar a conocer al Padre, es una de las razones que se encarnó. Otra, modelo de una vida fiel. Es nuestro modelo a seguir. ¿Sabéis que si tuviésemos otro modelo a seguir, no iríamos en camino de perfección? Porque no hay nadie perfecto. La única manera que tenemos para ir en un camino de perfección es tener a un modelo perfecto. ¿Y qué dijo Juan de él? He aquí el Cordero de Dios, no que no tiene pecado, que ya es grande, sino que quita el pecado. Que dijo Pilatos que era un gentil. De él, he aquí el hombre. Yo no hallo delito en él. Por tanto, tenemos que entender que es un modelo de una vida fiel. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pablo, que era un fiel imitador, decía algo.
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que tan fiel imitador era que decía algo, que lo imitáramos, pero no en cómo él hacía y ya está, no, sino en cómo él imitaba a Cristo. Es decir, así como yo intento ser lo más fiel, tener también esa pasión en seguirle de esa misma manera. Yo no me atrevería a decir eso, seguro que no. Pero Dios quiera que, pues, Él permita que haya muchos Pablos que puedan decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por desgracia, yo hoy, a día de hoy, puedo decir, Cristo vive en mí, pero yo aún vivo. Es decir, yo no vivo, me queda grande. Hemos dicho, para revelar a Dios a los hombres, para un modelo de una vida fiel. ¿Sabes que Él es el autor y consumador de la fe? Pero la palabra que ya hemos dado en otras ocasiones, emuná en hebreo, quiere decir, además de fe, fidelidad. Y Él es el autor de la fe, pero también es el fiel y el verdadero. Y que la palabra griega para fe es pistis, pero fidelidad tiene, vaya, una raíz tan unida que es pistos, pistis, pistos. Para algo más, para un sacrificio efectivo por el pecado. Que dijo Juan, hablando de Juan el Bautista, aquel que era de la casa arónica, aquel que le pertenecía por derecho ser sacerdote, pero además dice de él Jesús, de los nacidos de mujer no hay profeta mayor que Juan. No hay profeta mayor que Juan. Así que, ¿quién dice eso? Lo dice Cristo, lo dice Jesús. Por tanto tenemos que creerlo. Y podemos decir, ¿y cuántos milagros hizo Juan? ¿Cuántos años duró su ministerio? 6 meses. No vemos ningún milagro. Pero era el amigo del esposo. Era la voz de uno que clamaba en el desierto. Era aquel que dijo, es necesario que yo mengue para que él crezca. Es aquel que no quería ser cabeza. Es más, fue decapitado. Es aquel que le dijo a sus discípulos, hasta aquí, seguidle a él. Ese es Juan. Así que tenemos que decir, para ser uno grande, como dice el Señor, tenemos que ser servidores. Y Él sirvió de tal manera y fue tan humilde en cuanto a su persona, que el Señor tuvo que decir de Él, no hay profeta mayor que Juan de los nacidos de mujer. Así que tenemos que entender algo. El Señor no busca logros ni poderosas manifestaciones, ni que tengamos un ministerio muy grande, sino que pide de nosotros obediencia y humildad. Eso es lo que pide de nosotros. A veces queremos hacer tanto que olvidamos las premisas primeras.
olvidamos lo que tenemos que hacer en realidad. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por tanto, ¿qué tenemos que ser? Fieles, obedientes. Porque cuando nos vayamos al cielo, que nos vamos a ir seguro, eso lo creemos, veremos a gente que decimos que aquí no ha hecho nada, sentados en tronos, y a gente que creíamos que estarían sentados en tronos, en silla. ¿Por qué? Porque en lo poco ha sido fiel. Y otros serán como aquellos que parecían que eran muchos, pero no eran tantos. Por tanto, el Señor es el que premia, no la grandeza de lo que hemos hecho, porque mira lo que le dijo a aquellos que decían: en tu nombre hemos echado fuera demonios, habían profetizado, han hecho milagros, habían hecho maravillas. Les tiene que decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que vamos a tener cuidado. Sobre todo, conocer a Dios. Y el principio para conocer a Dios, ¿sabes cuál es? El que no ama, no ha conocido a Dios. Así de sencillo. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado primero. Por tanto, todo aquel que te diga que ama mucho al Señor, pero a ese no lo puedo ver, ese no ama al Señor, ni al que no puede ver, a ninguno. Así que vamos a tener cuidado. Eso de que amamos mucho a los demás, que amamos mucho al Señor, pero a otros no los podemos ver, mal asunto. Hebreos 10, 1 al 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De esta manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda, no quisiste, me has preparado cuerpo. ¿Y esto lo habla de qué? ¿En referencia a qué? A Éxodo 21, hablando de nada más y nada menos que el del doulos, el siervo voluntario. Eso lo tenemos que unir a el Salmo 40. Aquí llama la atención que el autor de los Hebreos dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, has preparado o me has preparado cuerpo. ¿Pero qué dice en el Salmo 40? Sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. ¿Y a qué hacía referencia? Que le había preparado cuerpo para ser sacrificado. Así como el siervo voluntario sacrificaba su libertad. ¿Pero por qué? Por amor. Tenía que decir ante los ancianos, allí en la puerta, delante de su Señor: por amor a mi Señor,
¿Y por amor a quién? Pues a la esposa que había contraído, a los hijos que había adquirido. En esos tiempos de esclavitud, ya no era el que había entrado, entró solo, pero ahora ya no estaba solo. Y dice que y entrando en el santuario dijo: sacrificio de ofrenda no quisiste, me has preparado un cuerpo. Y hemos dicho que en el Salmo 40 que dice: sacrificio de ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. Que pasaba ya en la puerta de su Señor, con una lezna, como todos sabéis, era horadada, o era horadado el lóbulo de la oreja. ¿En señal de qué? De esclavo voluntario para siempre. El número 7, el 7º año, el esclavo judío tenía que ser suelto. Ya había cumplido. Cristo ya había cumplido. Pero no quiere marcharse. Se hace el esclavo voluntario, me has preparado cuerpo. Y es que por eso ese cuerpo, aunque glorificado, sea para siempre, para la eternidad. Me has preparado cuerpo. Él, ante la puerta de su Señor, el símbolo de la cruz, también de madera, el poste de la puerta, no fue rodado su oreja. Por eso dice: me has preparado cuerpo. Fue traspasado su cuerpo, sus manos, sus pies y su costado. ¿Por qué? Por amor. Así como el esclavo voluntario, por amor a la esposa y a su Señor, se quedaba como esclavo voluntario, nuestro Señor, por amor al Padre y por amor a la amada, a la Iglesia, se hace el esclavo voluntario. Un cuerpo para siempre. Y es horadado de pies y manos, incluso su costado. Una pregunta. Sí. Cuando Jesús, en la eternidad, Jesús sigue manteniendo las señales traspasadas. ¿Por qué motivo? Señales de amor. Es decir, incluso hay un texto: ¿y dónde fue hecho esto? En la casa de mis hermanos, tal y cual. Vemos que muestra dónde fueron hechas esas señales. Así, en la eternidad, Él ha permitido que esas cicatrices, no sangrantes, pero esas cicatrices, esas señales, sean perpetuas. ¿Para qué? Son señales de amor. Eternamente nos está diciendo que Nos ama, por decirlo así. Así como vemos un árbol de la vida que da 12 frutos al año, ¿hay muerte allá en la eternidad? ¿Por qué vemos el árbol de la vida siguiendo dando frutos? Para dar testimonio de que ya no hay muerte. Nuestro Cristo tendrá las señales para decirnos: os amé con amor eterno. Dice: entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿En qué rollo? El libro de Isaías está hablando que venía para hacer su voluntad. Diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué había primero? Había un primer pacto, unos primeros sacrificios, un orden arónico, pero hay ahora otro nuevo pacto, con un nuevo sacrificio, el de su carne, de una vez para siempre.
y un sumo sacerdote mucho mejor, porque aquellos sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por ellos, primero, y luego por el pueblo. Y aún así, cada año seguir sacrificando. Pero nuestro Cristo de una vez y para siempre ha ofrecido sacrificio, no por Él, porque Él no tiene pecado, directamente por nosotros. Y no con sangre ajena, no con sacrificio ajeno, sino con su sacrificio propio y su propia sangre. Por tanto, como dijimos la semana pasada que estuvimos hablando del templo, de ese tabernáculo, de que nos hablaba Hebreos capítulo 8, justamente, hablábamos de Cristo como templo, sacerdote y sacrificio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y el verdadero templo, derribante este templo, y en 3 días será levantado. En la voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, como hemos dicho, una vez y para siempre. Por eso cuando Hebreos 6 nos habla diciendo que ya no puede ser sacrificado otra vez, ya es imposible. Los que no aceptan ese sacrificio, no hay otro. Estamos hablando de la apostasía de aquellos que habían gustado del don celestial, de la buena palabra y de todo lo que en sí Dios nos ofrece, que habían estado ahí y ahora se habían vuelto, habían apostatado de esa fe y habían vuelto a judaizar, a ofrecer nuevamente sacrificios por su pecado, que estaban haciendo, invalidando la sangre de Cristo y pisoteándola. Esa es la apostasía que estaban haciendo. Habían abandonado la fe. El punto 4. Para cumplir el pacto davídico eternamente. ¿Y cuál es el pacto davídico? Él era de la simiente de David. ¿Cómo le llama, por ejemplo, Bartimeo? Hijo de David. Le preguntan, ¿por qué estaba este ciego? ¿Qué pecó? ¿Él o sus padres? Pero si era ciego de nacimiento. ¿Cómo puede ser que digan que si pecó él o sus padres siendo ciego de nacimiento? Si decimos que sus padres, creemos en el pecado generacional, cosa que Jesús dijo que no. Si creemos que él puede pecar antes de nacer, nos metemos en la mente judía de estas extrañas que decían que cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre, luchaban por salir y ya habían pecado ellos. Hasta ahí llegaban. Hay un texto que Jesús lo dice súper claro, ¿no? Hablando de eso mismo, del pecado generacional. Sí, claro. Ya se menciona que ya no se dirá más tal este refrán, por supuesto. Los padres comieron las uvas amargas y los hijos tuvieron la dentera. ¿Qué era? Un refrán. Pero un refrán humano. El alma que pecare, esta ciertamente morirá. Por tanto, hoy vemos muchos que siguen el patrón de los padres y decimos pecado generacional. Pero que sigan el patrón de los padres, eso no es pecado generacional. Eso es imitación. Mi padre es albañil. ¿Saben lo que somos sus hijos? Albañiles. Entonces el pecado que hemos transmitido no, simplemente hemos imitado. Pero podría ser que uno de nosotros hubiese tomado otro oficio porque hubiera estudiado o hecho tal cosa.
pero se suele imitar lo que los padres hacen. ¿Por qué vemos en ocasiones, aunque parezca una palabra así que no viene a... un padre borracho y el hijo borracho? Porque imita al padre. Ha visto al padre y lo hace. En una casa que el padre fuma, es muy normal que los hijos fumen. Yo recuerdo a mi padre, que es siervo del Señor y no fuma, y cuando nosotros íbamos creciendo decía, cuando yo fume, fumáis vosotros. Y el gitano me quita un palmo a ver quién le decía que no. Por eso digo yo que a veces lo que se aprende en casa es lo que se hace. Pero eso no es pecado generacional. Eso es imitación. Por supuesto. ¿Y qué hemos dicho antes? Que tenemos un modelo a seguir. ¿Quién es? Vamos a imitarlo. Vamos a imitarlo a él. Así que para cumplir los pactos davídicos, Lucas 1:31-33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fue reconocido como el Hijo de David. Y llama la atención que lo reconoció bien. Hemos dicho que ni había pecado, no era el resultado del pecado de los padres, ni de él. Dice el Señor de eso, para que sea manifestada la gloria de Dios. Para gloria de Dios. Y podemos decir, ¿cómo que para gloria de Dios un cielo? Pues dice que para gloria de Dios. Y mira qué gloria. Los que veían no reconocen al Hijo de David. El que está ciego reconoce al Hijo de David. Así que hay ciegos carnales y ciegos espirituales. Ese tenía más visión que los demás. Así que vemos que es cumplido. Y por eso tenía que nacer de la casa de David. El padre putativo, es decir, el padre adoptivo, es José. ¿Y de dónde venía? De la línea de David, de Salomón, de todos aquellos reyes. Pero María también venía de la casa de David. Pero no por esa línea, sino por otra línea, saltándose la profecía de Jeconías. Por la línea de otro. ¿De quién? Natán. Estuvimos hablando de ello. Aquel profeta que le abrió los ojos, contándole aquella historia del mal que había hecho alguien en su reino. Y cuando emite juicio, le dice ser esto. Pero él no dice, me voy a buscar la ruina. No le echa la culpa a Natán. Llora su pecado. ¿Y qué mejor manera de llorar su pecado que tener un hijo y ponerle el nombre de aquel que le ha abierto los ojos? Y cada vez que decía Natán, venía a su pensamiento lo que había hecho. Porque hay quien olvida enseguida su pecado, su falta. Él tenía un corazón conforme al deseo de Dios, porque se arrepentía y reconocía su pecado. Así que tener un corazón conforme al deseo de Dios no es no pecar, no es no fallar, no es ser perfecto, es reconocer, es arrepentirse. Eso es. El Salmo 51, verso 16, dice David,
crea en mí. holocaustos, el sacrificio de holocaustos no quisiste, sino yo lo haría. El 17 dice, el sacrificio que Dios quiere es un corazón convicto y humillado. Y decía algo en el Salmo 51, crea en mí un corazón nuevo. Y se dice ahí algo tremendo, ¿por qué? Porque usa la palabra bará, que es crear de la nada. No quiere un corazón renovado, quiere uno creado de la nada. Así que tenía un corazón conforme al deseo de Dios. ¿Por qué? Porque ese corazón lo había creado Dios de una manera, el Señor había metido su mano. Y llama la atención eso, que dice Dios que tiene el corazón conforme a su deseo, pero él aún se siente sucio y dice, será como tu deseo, pero cree en mí uno nuevo porque me veo tan sucio, me veo tan mal. Hay muchos que en su propia opinión se ven, vaya, como aquel que decía, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo no soy como este. Pero ¿quién fue el que el Señor lo vio y se gozó con él? Con eso, que oraba, ayunaba y diezmaba. Era verdad, ¿eh? Sino con aquel que reconocía su pecado y decía, pecándose por eso, sé propicio a mí, que soy pecador. Así que más vale a veces que nos peguemos golpes y digamos ser propicio a mí, que orar y ayunar mucho y luego creerlo. Juan 3:8, el que practica pecado dice, ahora aquí hay otro apartado. Hemos dicho para cumplir los pactos davídicos eternamente. Aquí faltaría mucho para cumplir esos pactos. ¿Por qué? Porque va a reinar en un milenio en primera instancia, pero ese reino no va a tener fin. Porque luego pasamos a la eternidad y él sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, que lo es ahora también, pero en aquel momento ha tomado la rienda. Es decir, Él lo es siempre, porque aunque Satanás sea el príncipe de la potestad del aire y el Dios de este siglo, Él dice bien claro, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que la habitan. Para ser sacerdote compasivo, el anterior, para destruir las obras del diablo. Primero de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. ¿Os acordáis de aquellos fariseos que decían, nosotros somos de nuestro padre Abraham? O hijos de nuestro padre Abraham. ¿Y qué les dice Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Es que el diablo puede tener hijos? No. Entonces, ¿por qué dice que eran hijos del diablo? Lo dice. Porque las obras de él hacéis. Entonces, hijos, ¿por qué? Por obras. Ahí tenemos la similitud, y aunque sea un contexto remoto, cuando vaya a Génesis 6, ¿por qué le llamaban los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Por las obras. Génesis 4:26, y le nació un hijo llamado Enor, y entonces empezaron a invocar el nombre de Dios a la descendencia de Seth. ¿Pero qué hacía la descendencia de Caín? Pecar, pecar, pecar. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Para ser sacerdote compasivo,
Pues vamos a ir un poco aquí, a esto también seguimos un poco más con esto, para destruir las obras del diablo. ¿Cómo fueron destruidas las obras del diablo? ¿Y cómo van a ser destruidas las obras del diablo? Porque en parte ha sido pisada su cabeza, la autoridad le ha sido quitada, pero el diablo aún sigue. Pero en primera instancia fue para eso. Se cumple Génesis 3:15. De la simiente de la mujer tenía que venir uno que le pisaría la cabeza. La autoridad es quitada. Quitada. ¿Y cómo es quitada? ¿Sabes que tú y yo teníamos deudas? ¿Pero qué nos dice Colosenses 2, 13, 14? Anulando la acta de los decretos que nos era contraria. ¿Dónde fue clavada? En la cruz. Exhibiendo públicamente a los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando te vas a la textual te lo dice un poco más claro. En el desfile triunfal. Una cosa es la victoria, pero otra es el triunfo. Victoria es cuando se vence, triunfo es cuando se celebra. Y tanto victoria como triunfo, ¿dónde ocurrió? Te lo dice el texto, en la cruz. Ahí. Lo digo porque en ocasiones pues hemos escuchado, vaya, porque han predicado desde oído, han escuchado a otros y a otros. Y Cristo bajó los infiernos y le pisó la cabeza y le quitó las llaves y tal y cual. Y resulta que Satanás no está allí, está en el aire. Pero allí donde venció nuestro Cristo, en el aire, entre el cielo y la tierra, en la cruz, suspendido. Allí venció. Y como he explicado muchas veces, pero lo explicamos otra vez, ¿por qué? Porque es bueno que se escuche. Colosenses 2:14 habla de un triunfo. ¿Qué era el triunfo? El griego triunfeado. ¿Qué era? Pablo lo sabía muy bien. ¿Dónde está cuando está escribiendo la carta a los colosenses? Preso en Roma. ¿Dónde se celebraban los triunfos? Por las calles principales de Roma. Era ciudadano romano. Por tanto, seguro que había visto o conocía lo que era un triunfo. Para ver un triunfo no era cualquier cosa. No por una simple victoria se hacía un triunfo. No. Es decir, que yo hice una revuelta había una revuelta y la he parado y ya necesito un triunfo. No, un triunfo costaba mucho. ¿Por qué? Porque era una fiesta prácticamente nacional, donde todo el pueblo participaba y era un día de regocijo, pero a lo grande. Y solo se hacía cuando aquellas legiones romanas iban a tierra extraña, extranjera, y tenían una gran victoria aplastante, como cuando vencieron en Hispania, en la Galia, en Britania, en Germania. ¿Y qué hacían? Conquistaban nuevas tierras. Y con esa conquista de nuevas tierras que tenían, un poderoso botín de oro, de plata, de esclavos. ¿Y qué pasaba? Ahora el triunfo era que por las calles de Roma iban aquellos generales con las legiones detrás, de gala. Detrás de ellos, los soldados con carros llenos de oro, con el botín. Y detrás, al final, iban encadenados y desnudos y desarmados los reyezuelos,
y la gente importante de aquel lugar. Y eso es lo que dice. Fueron exhibidos públicamente, nos dice Colosenses. La exhibición está hablando de desnudos y desarmados. ¿Dónde fueron exhibidos? En la cruz. Porque triunfó sobre ellos, les pisó la cabeza, les quitó la autoridad. Hemos dicho entonces que tenían que juntarse varias cosas. En tierra firme, una gran victoria, un gran botín, y encima que hubiera poca paz. Pues claro, si hay una gran victoria y han caído 10 legiones, ¿para qué? Ha costado mucho. Pero es que se tenía que celebrar en el caso de Cristo. Por eso Pablo habla del triunfo. Terreno firme en el aire, donde esperan los demonios. Victoria aplastante sobre la tercera parte de los ángeles, aquellos que cayeron, pisándole la cabeza a Satanás, su general. Además de ello, gran botín, la reconciliación de Dios con el hombre y el seno de Abraham, llevado al cielo. Pocas bajas, una, y aún esta, al tercer día, pues levantado. Por tanto, yo creo que era normal que se hablara del triunfo. ¿Y eso sucedió dónde? En la cruz. No en otro sitio, en la cruz. Victoria y triunfo. Así que hemos visto que las obras del diablo para ser destruidas. Para ser sacerdote compasivo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo del Dios, le tengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hemos escuchado y vais a escuchar en ocasiones a estos teólogos liberales que dicen que sí, Jesús podía pecar, que era pecable y cosas de esas. Pero ni Jesús podía pecar ni era pecable. Es más, en su naturaleza no cabía lugar para el pecado. Más dice, ya viene Satanás y no tiene nada en mí. En nosotros resulta que es diferente. ¿Os acordáis del texto que dice, Pedro, ni te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y parece que él levantado, y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que muchos también confunden, que la roca es Pedro. Pedro piedra, roca es Cristo. Edificaré mi iglesia. ¿Cómo estaría Pedro en ese momento? Hinchado como un pavo. Y los discípulos diciendo, mira. Pero en el mismo capítulo leemos unos versículos después y empieza a hablar que tiene que ser entregado y tal y cual. Y le dice, maestro, en ninguna manera te acontezca esto. Y aquel que es usado por el Padre, ahora le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, que me eres de tropiezo. A ver cómo queda. Pero eso no pasa con Jesús. Pero pasa con los hombres. Que podemos ser lo más y lo menos. Podemos hacer cosas grandes, dice él, mayores cosas que yo haréis en mi nombre. Eso es tremendo, lo que dice en Juan 14. Pero podemos mandarla también al máximo. Somos capaces el hombre de derribar a Goliat y matarlo, y
luego de matar a uno de tus soldados y quitarle la mujer. Así que mira si de eso somos capaces. Pero nuestro Cristo no. Él ni peca ni puede pecar. Entonces fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Pero esa tentación era interior, como la nuestra. Como dice el Santiago, cuando uno peca no diga que es tentado de parte de Dios, sino cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Nuestro deseo desordenado, nuestra epitumía. Eso quiere decir deseo fuerte. Pero deseo fuerte ¿para qué? ¿Para alabar a Dios? ¿Para qué? Para pecar. En cambio, como hemos dicho en alguna ocasión, ¿tenía Jesús epitumía? Pero no en nuestro sentido. Él tenía, y lo dice la Escritura, epitumía, también lo usa para Jesús en alguna ocasión. Pero ese deseo fuerte era ¿para qué? Para amar. En nosotros, para pecar. ¿Qué diferencia, verdad? En Jesús, amar. En nosotros, pecar. Qué diferente, ¿verdad? Distintas naturalezas. Por eso Él es semejante al hombre, no igual. Porque ese deseo fuerte en Él es amar de tal manera, ¿verdad? Nos amó, que dio hasta la última gota de su sangre por nosotros. El hombre, en cambio, de tal manera pegó que la mangó de todo. Fue echado del huerto, tenemos el pecado, vaya, adámico, no pecado generacional. No nacemos con pecado, sino en pecado. ¿Sabes? El con es porque se comete, el en es porque estamos ahí, tenemos la naturaleza. Pero por desgracia nacemos en y al final con. Pero gracias a nuestro Señor que quita el pecado. Aleluya. Gracias a Él. Continuar. Vale. Pues para ser sacerdote compasivo, para ser competente, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para su oportuno socorro. Ya hemos dicho que Él. Así que tenemos que decir que el camino ha sido abierto. El velo ha sido rasgado de arriba abajo. Ese velo que, aunque era grueso para llegar al lugar santísimo, fue abierto. Ese velo que estuvimos hablando un poco la semana pasada de él, su grosor era aproximadamente de 10 centímetros. Ni dos caballos atados, uno para cada lado, lo podía romper. El peso del velo, aproximadamente 2.500 kilos. Y fue abierto de arriba abajo. Porque no fue la mano del hombre, fue la mano de Dios. Por tanto, el camino ha sido abierto. Porque fue abierto su verdad, no por otra cosa. ¿Se sabe qué altura tenía también
Sí, que se sabe. En otra ocasión lo decimos juntos porque tampoco queremos decir algo que no Vale. digamos exacto. Pero se habla de una altura también. Pero también según en qué sitio fuese. ¿Vale? No estamos hablando igual de un sitio que de otro. Porque a lo mejor en el tabernáculo no medía más de 3 metros. Era algo que llevaban por ahí. Estamos hablando, por ejemplo, de todo alrededor, parece que medía 2,20 metros. Lo que eran los capiteles, con las telas que llevaban y todo esto, esas que eran de madera, de acacia, con las bases de plata y de bronce y todo eso. Era pequeño, pero luego vemos que hubo templos grandes como el de Salomón y luego el de Herodes, y esos ya eran tremendos, ¿vale? Llegamos a este punto y así ya nos quedamos en la unión hipostática para la semana que viene. Para ser un juez competente, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y dice Juan 5:27. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Pero juicio para qué? Para las naciones, para Israel, para los demonios. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice Juan en el capítulo 2, primera de Juan? Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis ¿para quién? Para con el Padre. Ahí tenemos una virtud tremenda. Los hijos de Dios no tienen juez, tienen Padre. Y el Padre no condena, como mucho nos disciplina. Esa es la virtud que tenemos. Así que es algo positivo. Bien, yo creo que hasta aquí, y ahora si tenéis preguntas es el momento. Desde México, bendiciones. Que Dios les bendiga poderosamente. Un abrazo y bendiciones para todos.